Ahí estamos. Perfecto, chicos. Vamos a hablar acerca del corazón. El corazón, lo primero que tengo que iniciar diciéndoles que es básicamente un reservorio muscular donde se almacena y sale de forma eyectada la sangre, ¿verdad? Con eyección o de forma eyectada me refiero a que sale con propulsión. El corazón tiene varios nombres, ¿no? Se lo conoce como corazón, se lo conoce como cor o cordis. Estos son los nombres que adquiere en latín. Son importantes porque en algunas ocasiones los pueden utilizar. Por ejemplo, son importantes para nombrar ciertos surcos. Hay un surco que se llama surco cordis de Gros, la cual es importante al momento de describirlo, ¿no? Te lo pueden llamar surco de Gros, surco cruciforme de Gros o surco cor o cordis de Gros, ¿sí? Si ven cómo ese juego de palabras es importante, ¿no? Entonces es bueno que se aprendan todos esos nombres. Vamos a comenzar. Como les dije, es un reservorio de sangre muscular y también, por lo tanto, es un órgano hueco. ¿Pero por qué se lo considera un órgano hueco? Porque sirve para la diástole y la sístole. ¿Sí? Tenemos esta imagen. Y si se pueden fijar en esta imagen de aquí, ¿sí? Voy a utilizar esto de acá. Si se dan, pueden dar cuenta, las cavidades están vacías, ¿verdad? Por eso se dice que es un órgano muscular hueco, porque contiene 4 cavidades. O como los dicen las literaturas, 4 cámaras en realidad, ¿sí? 4 cámaras tiene el corazón. Tenemos lo que son las aurículas, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que es la aurícula derecha y cómo yo sé que este es el ventrículo derecho? Porque está en relación con las venas cava. Vena cava superior, vena cava inferior. Las venas cavas siempre van a estar a la derecha y la aorta siempre va a estar ligeramente más a la izquierda, ¿sí? En este caso, esta de acá sería el bulbo aórtico y la aorta ascendente, pero igualmente ya lo vamos a ver mucho mejor más adelante, ¿sí? Vamos a entender este concepto básico, ¿no? Es bastante básico, no es fisiología como tal, pero es un concepto muy básico. Diástole es cuando atrae sangre, ¿sí? Y sístole es cuando expulsa sangre. Se dan cuenta que el momento el corazón hace una diástole es cuando el corazón se expande, cuando el corazón abre, cuando el corazón está en reposo, ¿sí? Miren ahí, se está abriendo, si se dan cuenta, cuando se abre. Cuando se abre el corazón, se llenan las cavidades, las aurículas se llenan de sangre, ¿se dan cuenta? Esto es una diástole, porque atrae sangre. Permite, a través de la diástole, que el corazón se llene de sangre. Y la sístole, miren, si ven los ventrículos, cuando se aprietan, estos expulsan la sangre de forma eyectada. Esto es una sístole y esto es una diástole. Ahora, concepto clave para entender esto también. Recuerden que ustedes imagino que en anatomía 1 pues han de haber dicho que, bueno, pues las venas son azules y las arterias son rojas, ¿no? Las venas transportan sangre desoxigenada y las arterias transportan sangre oxigenada, ¿sí? Pero bueno, no están del todo mal, es cierto, pero realmente vamos a darles una nueva definición. Las venas son aquellas que llegan al corazón. Y las arterias son aquellas que salen del corazón, ¿sí? Salen del corazón, ¿sí? Y Ricardo, pero entonces las venas, ¿puedo decir que las venas transportan sangre desoxigenada o sangre oxigenada, sangre desoxigenada? Eso está bien, ¿verdad, Ricardo? Yo he visto en los libros, lo he leído. Sí y no. Recordemos que hay casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo que esto de azul de aquí no es una vena, sino es una arteria? Ya vamos a ver cómo se llama esta arteria. Y transporta sangre oxigenada. Entonces quédense con el concepto que les dije. Las venas son las que llegan al corazón y las arterias son las que salen del corazón. Vamos a entender esto de aquí. Formas y orientación del corazón. ¿Sí? Principalmente tenemos que definir el corazón, ¿verdad? Es un órgano hueco, un reservorio de sangre. Tenemos que definir el corazón, que es básicamente una pirámide inversa. ¿Se dan cuenta? Es una pirámide inversa, donde el pico de la pirámide se encuentra hacia abajo y la base de la pirámide se encuentra hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si les preguntan, ¿hacia dónde está la base de la pirámide? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde se encuentra el vértice del corazón? Hacia abajo. Y sí, es una respuesta casi correcta, pero hay que ser más específicos. Hay algo que se llama eje cardíaco anatómico o longitudinal del corazón. Es de aproximadamente 40 grados. Básicamente es esta línea que estoy trazando aquí. ¿Sí? Ya he trazado la línea. Perfecto, tengo mi eje cardíaco anatómico. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hablar acerca de dónde está la base del corazón y hacia dónde está el vértice. La literatura que nos menciona que va de adelante a la izquierda. ¿Y con adelante qué se refiere? Anterior. ¿Sí? Para ser exactos, el vértice comienza desde
la parte superior, posterior, superior, posterior. ¿Sí ven? Estamos a posterior, pero estamos en una parte posterior. Luego este avanza hacia adelante, ¿verdad? Avanza hacia adelante y hacia abajo. ¿Se dan cuenta cómo se dirige hacia abajo? Entonces, esa parte que está superior, superior acá, superior, posterior, se dirige hacia adelante y hacia abajo y termina en el pico de la pirámide, ¿verdad? Justo eso de allí, este pico de aquí, es lo que vamos a denominar vértice o ápex del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienen que definirla? Sí, proviene fácilmente de la parte posterior superior del eje cardíaco, luego se dirige hacia adelante, bajando de forma oblicua, ¿verdad? Bajando de forma oblicua hacia adelante, formando así el pico, ¿verdad? Que es el vértice o ápex del corazón. Perfecto. Ahora definamos la base. ¿Cuál va a ser la base? Si tenemos este corazón entre, esta es la pirámide, ¿verdad? Estamos en una cara anterior, por eso dice AN. Si movemos esto, esta sería la base, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esta acá sería la base sería hacia arriba. Esta es la base. ¿Y dónde se encuentra la base? Pues Ricardo, sencillo. Vamos a acomodar el corazón aquí y definámoslos. Comienza, ojo, va desde atrás, va hacia atrás. Si ven que se dirige hacia atrás y sube de forma oblicua, ¿verdad? Es decir, sube de forma posterior o sube de forma hacia atrás, dirigiéndose poco a poco hacia el superior, ¿verdad? Y por último termina a la derecha. ¿Y esto por qué dice que termina a la derecha? Porque el corazón se define de la siguiente forma. Imaginen que ustedes mueven la cabeza, ok, mueven la cabeza un poco de lado. Ponen su cabello, ¿verdad? Mirando hacia la derecha y ponen su barbilla o su mentón mirando hacia la izquierda, ¿verdad? La giran. Así mismo es el corazón, ¿sí? La base se encuentra más a la derecha, tracemos una línea imaginaria media. Trazamos una línea imaginaria media. Línea imaginaria. ¿Dónde? Esto va a ser izquierda y esto va a ser derecha, ¿verdad? Esta es la base del corazón, ¿verdad? Se dan cuenta que se encuentra más a la derecha, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso que nos dice aquí la literatura, que va hacia atrás, se sube y está un poco más a la derecha, ¿sí? Básicamente a eso se refiere, sino que suele leerse confuso. Y el vértice está ligeramente a la izquierda. Por eso comienza desde atrás, baja hacia adelante y termina hacia la izquierda, porque el vértice está a la izquierda, ¿sí? Entonces, si ustedes se toman el lado derecho, lo más seguro es que se encuentren con la base. Y si toman el lado izquierdo de su pecho, lo más probable es que se topen con el ápex del corazón. Ojo, el lado izquierdo hacia abajo y el lado derecho un poco más hacia arriba, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a hablar sobre datos que, bueno, dice básicamente la anterior. Memoria, chicos. Peso, ¿ok? Del neonato pesa 25 gramos el corazón. En niños de 10 años es de 10 a 125 gramos. Y en adultos es de 200 a 250 gramos. Estos pesos realmente cambian según la literatura, pero si en el examen oral o el examen de escritos ustedes les ponen otros valores que no sabían y no dicen en LATRIEC, ustedes pueden reclamar, porque en LATRIEC dicen estos valores de aquí y ustedes se basan en esa literatura. Vamos ahorita sí con las relaciones del corazón. Quedó, imagino, todo claro, ¿no? Y necesito que todos ustedes me pongan un dedo para arriba a ver si me entendieron todo eso, ¿verdad? Todo claro, ¿verdad? Abraham, Indira, Ariel, Daniela, Odilia, todo bastante claro. Kevin, Edison, Rosa, todo claro. ¿Sí? Sí, ¿Tienen alguna duda? Dime, Abraham, todo correcto, ¿verdad? Todo correcto. Perfecto. sí, todo correcto. Perfecto, eso. Así está. Las relaciones del corazón. ¿Cuáles son las relaciones del corazón? Este es el corazón. ¿Sí? Este es el corazón. ¿Y por qué, Ricardo, comienza con las relaciones primero si deberíamos darnos primero las partes del corazón? Ya van a ver por qué. Es más fácil aprenderse las relaciones primero. Vamos por las relaciones de la cara anterior del corazón. ¿Sí? Adelante del corazón, lo primero que tenemos inmediatamente protegiendo el corazón es el esternón. ¿Sí? Es el esternón. Y hacia adelante tenemos también la parrilla costal, ¿verdad? Es decir, las costillas con esto de aquí, que son básicamente cartílago costal. ¿Se dan cuenta esto que está más blanquinoso? Eso es cartílago costal. Y es decir, que anterior al corazón va a encontrarse el esternón y el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto cartílago costal. ¿Correcto?
¿Qué más se encuentra? Si está los cartílagos costales en relación con la cara anterior del corazón, también se encuentran también los espacios intercostales, pues. El primer espacio intercostal está en relación con el corazón, el segundo, el tercero y el cuarto espacio intercostal es relación anterior del corazón, ¿verdad? Y esto es porque el primer, el segundo, tercero, el cuarto, quinto cartílago costal está en relación con la cara anterior del corazón. ¿Sí? Vamos a dibujar acá, en el lado de acá, también la parrilla costal, con los cartílagos costales, ¿verdad? Hemos quitado el esternón. Se dan cuenta que en el lado izquierdo, en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos el ápex del corazón. Si se dieron cuenta, en el lado derecho solo está en relación hasta el cuarto espacio intercostal, ¿verdad? Pero si vemos en el lado izquierdo, el corazón llega hasta el quinto espacio intercostal. Y no solo el corazón como tal, sino que llega el ápex del corazón hasta el quinto espacio intercostal. Para ser más específico, ¿se dieron cuenta que he puesto aquí la clavícula? Ya van a ver por qué. Si trazamos una línea media clavicular, es decir, una línea desde la mitad de la clavícula hacia abajo por la parrilla costal, ¿verdad? Línea media clavicular. Y el ápex está en el quinto espacio intercostal. Ojo al dato. El ápex está 9 centímetros alejado de la línea media clavicular, justo en el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Perfecto. Relaciones posteriores del corazón. Si tú lees... Espérate, Ricardo, wait. ¿Quién me habló? Pues, Nani, ¿puedes repetirlo del Apex? Un ratito, me perdí. Ápex en el lado izquierdo, el ápex en el lado izquierdo del corazón, ¿verdad? El ápex está en el lado izquierdo. El ápex llega hasta el quinto espacio intercostal. En cambio, la parte derecha del corazón llega hasta el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Perfecto. El ápex llega al quinto espacio intercostal, como podemos ver aquí. Y aquí les he puesto la clavícula, ¿verdad? Si trazamos una línea media clavicular, a los anatomistas les encantan los ejes, así que por eso los he puesto. Línea media clavicular, tenemos que justo pasa por el quinto espacio intercostal. ¿Se dan cuenta la línea media clavicular? Y si comparamos la distancia entre el ápex y la línea media clavicular, sabemos que es de 9 centímetros. ¿Sí? Eso es todo. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? Para recordarles todo. Relaciones anteriores del corazón. En primer lugar, el esternón. En el lado derecho del corazón, el primero, la segunda, tercera, cuarta y quinta, cartílago costal. El lado derecho, primer, segundo, tercer y cuarto, espacio intercostal. Ahora vamos en el lado izquierdo. Está en relación con el primero, segundo, tercero y cuarto, quinto, cartílago costal. Pero está en relación con el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, espacio intercostal. Hasta el quinto en el lado izquierdo. Y está separado de la línea media clavicular 9 centímetros del ápex. Eso es todo. Pequeño resumen. Si leemos Latrec te va a decir una locura, que la relación posterior del corazón es T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 y L1. ¿Sí? Esa es la locura que te va a ofrecer Latrec. Pero nadie usa eso. ¿Sí? Es principalmente el doctor Alessandra. Al doctor Alessandra le encanta la versión de Testic. ¿Qué nos dice Testic? Testic nos nombra las vértebras cardíacas de Giacomini. ¿Sí? Básicamente es T4, T5, T6 y T7, las vértebras cardíacas de Giacomini. ¿Sí? Entonces, si les preguntan cuántas vértebras cardíacas de Giacomini son, ustedes van a decir 4, pero yo les voy a decir depende. En algunas literaturas, como Rubier, por ejemplo, podemos leer que llega hasta T8, es decir, son 5 vértebras cardíacas de Giacomini. Incluso si buscas imágenes en internet, te van a decir que son 8 vértebras cardíacas de Giacomini. Pero bueno, el Testic nos dice 7. Ya van a ver por qué. Si trazamos una línea imaginaria entre T4, ¿verdad? Que es la primera vértebra cardíaca de Giacomini, o la realmente sería cuarta vértebra cardíaca de Giacomini, ¿ok? Así se llama. Si trazamos una línea, ¿verdad? Entre el corazón lo he puesto al lado para que se pueda ver, vaya, se pueda ver esto. Si trazamos una línea, porque el corazón debería estar aquí adelante, pero bueno, lo he puesto aquí al lado para que puedan ver las líneas. Si trazamos la línea aquí, esta T4 también se llama la vértebra cardíaca de Giacomini, ¿verdad? Cuarta vértebra cardíaca de Giacomini, o también se llama vértebra del origen de los grandes vasos o vértebra supracardíaca. ¿Y por qué se llama vértebra supracardíaca? Porque estos de aquí son los grandes vasos y esta parte de acá abajo sería como tal el corazón, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esta línea aquí, esta verde que hemos dibujado aquí imaginariamente, ¿está o no encima del corazón?
Sí, ¿verdad? Por eso se llama supracardíaca. ¿Y por qué se llama vértebra del origen de los grandes vasos? Porque si se dan cuenta, justo ahí del corazón están saliendo los vasos o están llegando las venas. Por eso se llama vértebra del origen de los grandes vasos también. ¿Sí? Comprendido esa idea. Ahora vamos acá. Este es el cono arterioso, ¿ok? Ya vamos a ver todo esto respecto, todo el completo, ¿sí? Pero este es el cono arterioso en general. Y el cono arterioso, pues, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra a nivel de T5, ¿sí? Es decir, vértebra cardíaca de Giacomini número 5. O también se llama vértebra infundibular o vértebra del cono arterioso, ¿sí? ¿Por qué infundibular, Ricardo, si esto es el cono arterioso? Porque el cono arterioso también se lo conoce como infundíbulo pulmonar o simplemente infundíbulo, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos acá, esto es la aurícula, ¿sí? Esto es la aurícula, ya van a entender la diferencia entre aurícula, orejuela, atrio y cómo lo divide la literatura actual. Pero quédense de cuenta que esto es la aurícula, ¿sí? O como lo dice el atrio, ¿sí? Atrio. Ahí está el atrio marcado, ¿verdad? Y si vemos, está justo a nivel de T6, que sería la vértebra cardíaca Giacomini número 6, o también se llama vértebra auricular o basal. Ricardo, pero me acabas de decir que según la es el atrio eso. ¿Por qué se llama auricular? Porque bueno, esta nomenclatura es antigua y antiguamente al atrio se le llamaba aurícula y a la aurícula, que actualmente la llamamos, antes se le llamaba orejuela, ¿sí? Entonces es por eso, ¿no? Son como sinónimos antiguos, nomenclaturas antiguas. Por eso se llama vértebra auricular o vértebra basal. Pero perfectamente podrían poner vértebra atrial, ¿sí? Pueden cambiar los nombres. ¿Sí? Perfecto. Este es el ventrículo. Ventrículos del corazón. Ustedes imagino que ya saben eso. Pero este es el ventrículo del corazón. ¿Y el ventrículo del corazón a qué nivel está? ¿Qué nos dice la literatura? Que está a nivel de T7. Ya vamos a ver por qué este ventrículo, la séptima vértebra cardíaca Giacomini, tiene una relación súper importante con el esófago y el corazón. ¿Sí? También se llama vértebra ventricular, porque a ese nivel pues están los ventrículos. Luego tenemos el ápex o vértice cardíaco. Esto es importante, ¿sí? Porque de aquí nos sale la octava vértebra cardíaca de Giacomini, ¿sí? Vértebra cardíaca de Giacomini o vértebra del vértice cardíaco del ápex, ¿sí? Por eso les dije que había una más, una vértebra más cardíaca de Giacomini, ¿sí? Perfecto. Entonces, técnicamente no son 4, son 5 como tal. Vamos ahorita así con una trayectoria del esófago, ¿no? El esófago básicamente baja T1, T2, T3, T4, T5, baja por ahí gira, ¿ok? Pero esto es importante. ¿Se dan cuenta de algo aquí? ¿Qué pasa con el esófago? Baja por T6, ¿verdad? Y miren qué pasa en T7. Se dan cuenta que está ligeramente hacia la izquierda el esófago. Toda esta línea roja es el esófago. Y a nivel de T7 se va ligeramente a la izquierda. ¿Se acuerdan que la séptima vértebra cardíaca de Giacomini, ¿verdad? O la vértebra ventricular está a nivel de los ventrículos, ¿verdad? Y el esófago se mueve ligeramente a la izquierda porque ahí está el ventrículo izquierdo, que desplaza ligeramente hacia la izquierda al esófago. ¿Sí? Esa es una explicación importante y para que no se olviden. ¿Sí? Entonces, vamos con lo siguiente. Relaciones laterales. Básicamente, en general serían las pleuras, pero no estamos para ser generales como tal. Las pleuras tienen varias porciones. Una diafragmática, una costal y la que está en relación con el corazón, que es la mediastínica. Se dan cuenta que las pleuras, que es básicamente la serosa del pulmón, como que está en lateral, están a los lados del corazón y como que lo abrazan un poquito, ¿verdad? Lo abrazan un poquito. Pero bueno, la relación es lateral, ¿sí? Entonces, lateralmente tenemos a las pleuras en su porción mediastínica. Mediastínica. ¿Por qué se llaman mediastínicas? Porque el corazón se encuentra en un espacio virtual llamado mediastino. ¿Sí? Y por eso se llaman, según el espacio o el lugar donde se encuentren, la pleura cambia su porción. Y esta es su porción mediastínica, que es la que se encuentra lateral del corazón. Perfecto. Ahora, si hablamos sobre relación del corazón inferior o basal, ¿qué encontramos? Como inferior, este es el corazón y este es el diafragma. Así tal cual lo encontramos anatómicamente. ¿Sí? Entonces, tal cual encontramos aquí el corazón y aquí tal cual encontramos el diafragma. Este de aquí que estoy marcando con verde es una
aponeurosis nacarada del corazón, que ustedes la conocen como espejo de von Helmont o Van Helmont. ¿Sí? Von o Van Helmont. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Y esto se llama centro semitendinoso del diafragma o centro tendinoso del diafragma, la porción mediana del diafragma o espejo de Van o Von Helmont, ¿sí? Como sea. Pero esta porción, ¿por qué se las marco? Porque es importante, porque justo esa porción de ahí, del diafragma, se encuentra en relación con la cara basal del corazón, ¿sí? Con la cara basal del corazón. Porque recordemos, en esta diapositiva de aquí, el corazón tiene cara anterior, que es esta de aquí, tiene una cara posterolateral o posterolateral, ¿sí? Otra cara posterolateral, siendo que si bien derecha e izquierda. Y si vamos hacia acá, tiene una cara diafragmática o basal, ¿sí? Y acá estaría la base, ¿no? En este caso, la base del corazón, ¿cuál sería? La base del corazón sería esta cara de acá. La base del corazón o la cara diafragmática del corazón, ¿sí? Se dan cuenta que el corazón está como acostado en el diafragma y por eso es que se dice en la literatura que tiene un eje cardíaco de 40 grados, porque se encuentra como inclinado, ¿verdad? Y está acostadito en el centro semitendinoso del diafragma o la porción mediana del diafragma. Específicamente, el corazón ocupa la mayor porción de la folia anterior del diafragma. Sí, esto lo vamos a ver en diafragma, ¿sí? Pero les hago un pequeño review. El centro semitendinoso del diafragma se divide en tres hojuelas. Hojuela anterior, hojuela derecha y hojuela izquierda, ¿verdad? O folia anterior, folia derecha y folia izquierda. El corazón básicamente ocupa la mayor parte de la folia anterior del centro semitendinoso del diafragma. Entonces, esa es la relación inferior o basal del corazón. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la relación superior del diafragma. ¿Sí? Pero antes de eso tenemos que saber esto de aquí. Esto es T4, esto es T5, y esa línea imaginaria que acabo de marcar ahí entre T4 y T5 sirve para marcar el nivel, ¿verdad? El nivel del ángulo de Lois. Entonces, si te pregunta, ¿a qué nivel está el ángulo de Lois entre T4 y T5? Perfecto, ¿verdad? Vamos con una cara anterior. Este es el manubrio del esternón y este es el cuerpo del esternón. ¿Sí? Este es el cuerpo del esternón. Si trazamos una línea media, eso es lo que denominamos el ángulo de Lois o ángulo external. ¿Sí? Vamos con esta posición de aquí. Ahora, si cojo desde T4 y T5 y trazo una línea imaginaria en el ángulo external, pues se forma algo que denominamos la abertura torácica. Entonces, como relación superior del corazón, según la TREC, tenemos a la abertura torácica. ¿Sí? Perfecto. Ya que sabemos qué es la abertura torácica, ¿verdad? Me permite enseñarles esta imagen de mediastino. Este es un corte sagital del lado izquierdo. Abertura torácica. Ustedes ya saben qué nivel está. T4 y T5, ¿verdad? Pero esta abertura torácica es importante para dividir el mediastino. Mediastino superior, mediastino inferior. Y el mediastino inferior se divide en tres porciones. Mediastino inferior anterior, mediastino inferior, su porción media, y mediastino inferior, su porción posterior. ¿Sí? Se dan cuenta que el corazón, que es este de aquí, es agarrado por la porción media del mediastino inferior, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el corazón? Lo hemos puesto aquí. El corazón, por lo tanto, se encuentra en el mediastino inferior en porción media, ¿sí? Chicos, voy a tomar agua, ya vuelvo. Bueno, chicos, entonces, si les preguntan dónde está el corazón en relación al espacio virtual llamado mediastino, ya pueden decir que se encuentra en el mediastino medio, en su porción media, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de algo? Que no vemos el corazón como tal, sino que está rodeado de una serosa. Esto es el pericardio. No les voy a dar el pericardio, así que simplemente se los doy como dato adicional. Configuración externa del corazón. Son varias imágenes del corazón y imágenes del éter para que estén felices. ¿Sí? Caras del corazón. Vamos a hablar de las caras del corazón. Esta es la cara esternocostal o anterior. Ojo y miren dónde coge. ¿Sí?
miren todo lo que está seleccionado en la cara esternocostal o cara anterior del corazón. Ya vamos a hablar específicamente más sobre estas caras. Esta sería la cara pulmonar izquierda o cara posterolateral izquierda. Esta de acá, la que está con moradito acá, es la cara pulmonar derecha o cara posterolateral izquierda del corazón. Y esta de acá sería una cara diafragmática o inferior o cara basal del corazón, ¿sí? Ojo, vamos con la cara esternocostal anterior del corazón. Esta es, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué elementos pertenecen a la cara esternocostal o anterior del corazón, Ricardo? O sea, ¿cómo lo digo en teoría? Yo lo sé en práctica, yo me lo imagino, pero ¿cuáles son las partes? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Sí? Si te das cuenta de algo, ¿verdad? La aurícula derecha acá está más externa, ¿verdad? Está más externa y la aurícula izquierda aquí está como metida, ¿verdad? Eso es algo que deben de tener en cuenta bastante. Porque luego lo que está aquí más lateral, esto sería, en la parte izquierda, sería el atrio izquierdo, que se continúa por la cara posterior. Y por aquí, esta porción de aquí, lo que he marcado con verde, sería el atrio derecho, ¿sí? Se dan cuenta que aquí no podemos ver el atrio derecho porque está oculto por la aurícula. Pero si yo abro la aurícula hacia acá, veo el atrio derecho, lo veo. Y también se continúa por posterior. ¿Sí? Entonces, ya viendo aclarado esto, ¿qué elementos tenemos? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. También tenemos al cono arterioso. El cono arterioso también la literatura lo nombra como el elemento de la cara externocostal o anterior del corazón. El tronco pulmonar, que es todo esto, tronco pulmonar o arteria pulmonar. ¿Sí? Específicamente, si quieres ser muy específico, es el tercio inferior del tronco pulmonar que está en relación con la cara externocostal o anterior del corazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro elemento? Bulbo aórtico. ¿Sí? Bulbo aórtico. Bulbo aórtico es básicamente el ensanchamiento o la raíz de la aorta, que es por donde van a ser la aorta ascendente. La aorta ascendente es esto de aquí, chicos. Esta pequeña porción de aquí. Y hasta aquí, esto es aorta ascendente. Y hasta aquí, esto de acá se va a llamar arco de la aorta o callado de la aorta, ¿sí? Vamos a llamarlo arco de la aorta. Perfecto, pero solo el bulbo aórtico está en relación. ¿Qué más tenemos? Los surcos coronarios. Se dan cuenta que entre la aurícula izquierda, ¿verdad? Y entre esta parte de aquí, que sería el ventrículo izquierdo, se forma un surco, ¿verdad? Se forma el surco que les voy a marcar ahorita. El surco coronario del lado izquierdo. Es solo un surco, sino que se divide en el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ok? Pero el surco coronario del lado izquierdo también forma parte como elemento de la cara externocostal o anterior del corazón. Luego, ¿qué tenemos? El surco interventricular anterior. El surco interventricular anterior está básicamente formada por el tabique interventricular anterior. Si ven esto blanquinoso de aquí, eso es el tabique interventricular anterior. Y anterior, es decir, más hacia adelantito, se forma como un surco, ¿verdad? Y ese surco que se forma es lo que denominamos nosotros como surco interventricular anterior. ¿Sí? Entonces, todos los que acabo de nombrar son los elementos de la cara anterior del corazón. Aurícula derecha, bulbo aórtico, tercio inferior del tronco pulmonar, cono arterioso, aurícula izquierda, surco coronario del lado izquierdo, surco interventricular anterior y tabique interventricular anterior. ¿Sí? Esos son los elementos de la cara anterior o anterolateral del corazón. ¿Sí? Eso es de ahí. ¿Y qué nos falta, chicos? Recuerden que la cara anterior del corazón está ocupada por lo general, en su mayor porción, por el ventrículo derecho. Todo esto es el ventrículo derecho. Se dan cuenta que es súper ancho, en comparación con el ventrículo izquierdo, que es el otro. Entonces, el ventrículo derecho también forma parte de la cara anterior o anterolateral del corazón. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Déjenme copiar esto de aquí un momento. Ahí está. Ahí está. Vamos con esto aquí. Cara pulmonar izquierda, cara posterolateral izquierda. Básicamente eso es lo que le acabo de marcar a ustedes, ¿verdad? Básicamente eso. Vamos a poner una imagen del corazón anterior, que es esta de aquí.
cara anterior del corazón. Y tenemos esta de aquí, que será una cara lateral izquierda del corazón. ¿Sí? Ya lo he ubicado anatómicamente. Entonces podemos marcar esto. Esto es el atrio izquierdo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Esto es el atrio izquierdo y atrio izquierdo porque se continúa hacia posterior. Específicamente que este es el atrio izquierdo y lo que está aquí metido, que era la aurícula izquierda, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora eso ya lo saben. Quiero hablarles sobre la división del atrio izquierdo. Este es el atrio izquierdo. ¿Sí? Atrio izquierdo. Y esta porción de aquí que estoy marcando con rojo en ambos lados se la conoce como la porción posterolateral del atrio izquierdo. ¿Sí? Esa porción de ahí más esta porción de acá. ¿Sí? La porción que está por acá, y la voy a marcar con verde, se la conoce como la porción posterior del atrio izquierdo. Perfecto, ya lo sabemos. Pero en general, el que está relacionado con la cara posterolateral izquierda del corazón o la cara pulmonar izquierda del corazón es el atrio izquierdo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Hay otros elementos, pero para eso tenemos que trazar una línea imaginaria. Se dan cuenta que el atrio izquierdo salen unas desembocaduras. Desembocaduras para la vena pulmonar superior izquierda, superior, desembocadura para la vena pulmonar izquierda inferior. Esta de acá sería desembocadura para la vena pulmonar derecha superior, desembocadura para la vena pulmonar derecha inferior. Desde la desembocadura de la vena pulmonar inferior se traza una línea imaginaria, ¿verdad? Hacia el ápex del corazón. Y vamos a tener el ventrículo izquierdo en su porción látero o posterolateral izquierda. ¿Sí? Porque se divide en dos porciones el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Se divide en dos porciones. Esa que les acabo de marcar ahí es la porción posterolateral izquierda del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la parte que voy a marcar ahorita con azul, esta parte de acá, sería también ventrículo izquierdo, pero sería su porción basal o diafragmática del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ojo, cuidado. El ventrículo izquierdo, pues, se divide en partes también, ¿no? ¿Sí? ¿Todo comprendido? ¿Sí, chicos? Natalia, Abraham, Indira, Kevin, ¿todo comprendido ahí? ¿Puede explicar de nuevo la línea imaginaria? Sí, línea imaginaria va desde la parte posterior de esta desembocadura. La desembocadura de la vena pulmonar inferior izquierda pasa por detrás y se dirige hacia el ápex del corazón. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos sirve? Para dividir a toda esta gran extensión de aquí, que sería el ventrículo izquierdo, en dos partes, ¿verdad? En la parte posterolateral izquierda y en la parte diafragmática o basal o inferior. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. No hay dudas, ¿no? Listo. Cara pulmonar izquierda, posterolateral izquierda. Ñaño, pero ya me hablaste sobre esto. Sí. Pero, ¿qué es importante? Se dan cuenta que el ápex del corazón está formado por ¿qué cosa? Por el ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Está formado por el ventrículo izquierdo. Entonces, el ápex del corazón forma parte de la cara posterolateral izquierda del corazón. Forma como un elemento. ¿Sí? Ya saben. Y esto es lo que hablamos del ápex, ¿verdad? Que está a 9 centímetros de la línea media clavicular y llega al quinto espacio intercostal. Ya está. Cara pulmonar derecha o cara posterolateral derecha. Es esto básicamente, ¿no? Todo esto que estoy marcando. ¿Pero qué elementos son? Ya vamos a ver los elementos. Primero sería la desembocadura de la vena cava superior, el atrio derecho, si ven, es ese que estoy marcando, sino que por acá también se continúa y luego hacia posterior, sino que no lo podemos ver porque está estorbando ¿qué cosa? Está estorbando un elemento de la cara anterior o anterolateral del corazón, la aurícula derecha. ¿Sí? Pero bueno, sigamos con los elementos de la cara posterolateral derecha del corazón. Desembocadura de la vena cava superior, atrio derecho. Desembocadura de la vena cava inferior. ¿Sí? Desembocadura de la vena cava inferior. El atrio o aurícula derecha. ¿Se dan cuenta? Es esta partecita que está escondida. ¿Sí? Esta parte que está escondida. Y lo que está más externo sería la aurícula. El atrio o aurícula derecha. Pero Ricardo, ¿por qué dice aurícula derecha? Porque antes
Antes se le llamaba aurícula esa porción, ¿sí? Antes. Pero Latrick nos ha dicho que eso se llama atrio, así que vamos a decir el nombre de atrio. Atrio derecho. ¿Qué más? Entre el atrio derecho y la cara del ventrículo derecho se forma un surco, que es el surco coronario o el surco auriculoventricular del lado derecho, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuántos surcos hay un solo surco, el surco coronario o el surco auriculoventricular, sino que se divide en dos porciones, derecha e izquierda, y esta sería la porción izquierda. Pero hay un solo surco, ¿sí? Un solo surco coronario. Ahora sí, este es el atrio derecho, esto es una cara posterolateral, ¿verdad? Estamos más posterior, ¿sí? Se dan cuenta que este es el atrio derecho. Entonces, todo esto de aquí, que es el atrio derecho, desembocadura de la vena cava superior y desembocadura de la vena cava inferior, forma parte de la cara posterolateral derecha del corazón. ¿Sí? Perfecto. Hemos acabado con los elementos de la cara posterolateral derecha del corazón. Ahora sí, ya no voy a hablar de los elementos de la cara posterolateral derecha del corazón. No voy a hablar de esos elementos. Ahora les voy a indicar algo importante que deben de saber. ¿Sí? Ya no voy a nombrar elementos. Esta es la aurícula o orejuela derecha, ¿verdad? Pero vamos a llamarla aurícula, así es como lo llama Latrick. Aurícula derecha. Y entre la aurícula derecha y el atrio derecho se forma un surco, que es el surco terminal. Y entre el atrio derecho y este de aquí sería el atrio izquierdo, se forma un surco, que es el surco interauricular, ¿verdad? Lo podemos ver aquí mejor. El surco interauricular, que separa al atrio izquierdo del atrio derecho, ¿verdad? Y Ricardo, pero yo recuerdo que tú me dijiste que el surco interventricular anterior se encontraba, se formaba por el tabique interventricular anterior, ¿verdad? Porque dejaba un surco, ¿verdad? Entonces el surco de ahí, imagino el surco interauricular, porque está en paredes del corazón, también debe salir de un surco formado por una especie de tabique o algo, y estás en lo correcto. Se forma por una extensión del surco interauricular, ¿sí? Está el surco interauricular por debajo, forma como un surco, el tabique interauricular, y eso es lo que llamamos el surco interauricular, ¿sí? Entonces, me hago explicar. Entre el atrio izquierdo y el atrio derecho se encuentra un tabique interauricular. Y por ahí se forma un surco, que es el surco interauricular. No es tan difícil el surco interauricular. ¿Para qué nos sirve? Para separar al atrio izquierdo del derecho. Sí, ese de que estoy marcando con amarillo es el tabique interauricular. Vamos con la imagen del néter. Esto sería la base, ¿verdad? Del corazón. Pero bueno, les pongo la imagen del néter, ¿no? Estamos mirando desde la base del corazón. Esto de aquí es la línea que separa. Esto que estoy marcando con amarillo sería la aurícula derecha. Esto que voy a marcar con azul sería el atrio derecho, ¿verdad? Y la línea que marqué con rojo, ¿qué sería? ¿Cómo se llama ese surco, chicos? Que separa a la aurícula derecha del atrio derecho. Surco terminal. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Yo. Perfecto, te daste un brownie. Ahí me escribes al privado que Carlitos lo tiene que pagar. Ahora vamos con el siguiente. Lo azul es el atrio derecho. Y lo que les voy a marcar con verde será el atrio izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el surco que está entre el atrio izquierdo y el atrio derecho? ¿Quién lo dice? Interauricular. Correcto. Correcto. Excelente. Perfecto. Y si les preguntan, ¿qué estructura anatómica separa al atrio izquierdo del atrio derecho? El tabique interauricular. ¿Sí? ¿Qué estructura? El tabique interauricular. ¿Sí? Depende de la pregunta. Si le preguntan qué surco separa al atrio izquierdo del atrio derecho, surco interauricular. Pero si te preguntan qué estructura separa el atrio derecho del atrio izquierdo, tabique interauricular. Perfecto. Cara diafragmática, o cara inferior, o cara basal, o cara posterior inferior del corazón. ¿Qué elementos tenemos? La pared posterior del atrio izquierdo. Ojo, aquí hay un pequeño error por mi parte, realmente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la pared posterior no era todo eso, ¿verdad? La pared posterior, vamos a editar la forma aquí en directo, sería solo esto. ¿Sí? Esa sería la parte posterior del atrio izquierdo. Solo esta parte de acá. Porque la anterior parte, la parte de acá, la que les voy a marcar con rojo, esa sería parte de la cara posterolateral, junto a esta parte de acá, que sería parte de la
parte de la cara posterolateral del atrio izquierdo, ¿verdad? Pero la que está marcada con verde, que sería la cara posterior, perdón, la cara posterior del atrio izquierdo, ¿sí? Y ese es el elemento de la cara posterior inferior, o cara diafragmática, o cara basal del corazón. Si ustedes dicen cara posterolateral del atrio izquierdo, les pongo 0 a todito, y el doctor Alessandri también. Cara posterior del atrio izquierdo es el elemento de la cara diafragmática del corazón. Apréndanselo como Biblia. Ventrículo izquierdo, en su porción basal, porque recordemos que el ventrículo izquierdo se divide en su porción posterolateral y en su porción basal. Bueno, la porción basal o diafragmática del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿ok? El septum o tabique interventricular posterior, así mismo como hay un tabique interventricular anterior, hay un tabique interventricular posterior o septum interventricular posterior. Es lo mismo. El surco coronario, ¿sí ven? Aquí se junta el surco coronario con sus dos divisiones, ¿verdad? Surco coronario del lado izquierdo, surco coronario del lado derecho, ¿verdad? Y aquí se juntan, ¿verdad? Y por delante del septum o tabique interventricular posterior se forma pues un surco, que es el surco interventricular posterior, ¿verdad? Se dan cuenta que como que se quieren fusionar y se fusionan, chicos. Se fusionan formando así el surco cruciforme o el surco cordis de Gros. Surco cordis de Gros. Surco cordis de Gros. ¿Sí? Surco cordis de Gros. Ahora vamos con la base del corazón, imagen del néter. La base del corazón está compuesta principalmente por el atrio izquierdo y el atrio derecho en su cara posterior. ¿Sí? Está formada por la desembocadura de las venas pulmonares, que es esa que estoy marcando ahí. Ya dijimos, ¿verdad? Desembocadura de la vena pulmonar superior izquierda, desembocadura de la vena pulmonar inferior izquierda, desembocadura de la vena pulmonar superior derecha, desembocadura de la vena pulmonar inferior derecha. Y también está la desembocadura de las venas cavas, superior, inferior, el surco interauricular o surco interatrial, ¿sí? O surco interatrial, porque separa ambos atrios, ¿sí? Interauricular es antiguo, ¿verdad? Antes se llamaba al atrio, se le llamaba aurícula. Entonces, por eso se quedó con ese nombre. Pero también es válido decir surco interatrial. Es más actualizado incluso. El surco terminal, ¿no? Y esos serían todos los elementos de la base del corazón. Se dieron cuenta que la orejuela no se le incluye. Importante eso. Bordes del corazón. Tenemos borde derecho, borde inferior y borde izquierdo. Vamos con el borde derecho. El borde derecho es básicamente esto. Está formado por el borde derecho del atrio derecho. Entonces se te preguntan, hey, ¿cómo se forma el borde derecho del corazón? O sea, básicamente por el borde derecho del propio atrio derecho. ¿Sí? Perfecto. Cara anterior del corazón. Este es el atrio izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Atrio izquierdo. Y este es el ventrículo, Dios mío, no, perdón, atrio izquierdo. Y este de aquí sería el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí en directo. Ventrículo izquierdo. Y ese ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo, ¿qué sucede? Se forma una línea aquí hacia el lado izquierdo. ¿Y qué va a formar entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo? Pasa aquí contorneando el borde izquierdo del corazón. Y así se forma el borde izquierdo del corazón. Este es el ventrículo derecho, ¿verdad? Ventrículo derecho. Y hacia la derecha se contornea el ventrículo derecho y forma el borde inferior del corazón. ¿Por qué borde inferior, Ricardo? Porque el corazón se encuentra a 40 grados, es decir, se encuentra acostado en el centro semitendinoso del diafragma. Se encuentra acostado. Recuerden que se encuentra acostado. Entonces, por eso este es el borde inferior. ¿Sí? Formado por un contorno en el ventrículo derecho. Vamos a hablar acerca de las cámaras de corazón, ¿sí? Y después de esto nos vamos a tomar un descanso de unos pocos minutos. Cámaras del corazón. Como cámaras del corazón tenemos las aurículas y los ventrículos, ¿verdad? Esas son las cámaras del corazón. Pero principalmente se le llama se le llama cámaras a los atrios y aurículas. ¿Sí? Atrio derecho, atrio izquierdo. Atrio, aurícula izquierda, ¿verdad? Todo esto que estoy marcando, ya vimos cómo se divide esto. La aurícula, u orejuela izquierda, orejuela es literatura antigua. Desembocadura de las arterias pulmonares, ¿no? El atrio derecho,
La aurícula derecha es esta, ¿no? Ya lo habíamos visto, desembocadura de las venas cavas, ¿no? Que sale del mismo atrio derecho. Y ahorita sí vamos a hablar más específicamente de la aurícula y el atrio derecho. La aurícula derecha, ¿sí? La aurícula derecha, que es esta porción de aquí, la aurícula derecha en su pared externa. Este es el atrio derecho en su pared externa también. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. Imagen del náter, imagen del corazón casi real. ¿Qué tenemos? Esta es la pared externa. Esta es la pared posterior del corazón. Esta es la pared anterior del corazón. Estamos en el lado derecho, recuerden. Pared interna del corazón. ¿Sí? Pared interna del corazón. Pared inferior del corazón. Y tenemos la pared superior del corazón. ¿Sí? Ya tenemos todas las paredes descritas. Ahora vamos hacia más especificidad. Vamos a hablar de la pared posterior. Asimismo, ¿verdad? Tenemos el corazón abierto por la aurícula y parte del atrio. Esta es la pared posterior. Y la pared posterior, cambiamos un poco el ángulo, ¿verdad? Para poder ver bien la pared posterior. ¿Qué encontramos? Primero, la cresta terminal. Esta porción de aquí, eso chiquitito que estoy marcando ahí, es la cresta terminal. Sí, esa es la cresta terminal. ¿Y por qué esto, Ricardo? Porque esta tapita cuando se cierra, pues se conecta con la cresta terminal, que forma parte de la misma cresta terminal, ¿sí? Sino que por la disección se han ido llevando parte de la cresta terminal, ¿sí? Y esta cresta terminal es importante porque se encuentra el nodo sinusal, o el nodo sinoauricular, o el nodo atrionector, o el nodo de Key-Flag, o el ganglio de Remack, o nodo sinotrialis, ¿sí? Perfecto. Miren este video de aquí, rapidito. ¿Sí? Miren esto. Este es el corazón, ¿verdad? Entramos por aquí y se dan cuenta de esto, miren. Miren, miren. Si se dan cuenta de este amarillito que está aquí. Ese es el nodo sinoauricular o nodo de Key-Flag. Se encuentra justo en la cresta terminal. Y es importante porque va a dar cierta forma una inervación importante para el corazón. ¿Sí? Va a dar las haces internodales, anterior, medio, posterior, para luego formar otro nodo importante. ¿Sí? Podemos decir que el nodo sinoauricular o el nodo de Key-Flag es un marcapasos del corazón. Perfecto. ¿Qué más encontramos de parte de todo esto, no? Esto de aquí, lo que es le he marcado aquí, es el seno de las cavas. ¿Sí? Seno de las cavas, que es justo la porción de aquí. Justo la porción entre la vena cava, entre el orificio de la vena cava superior, orificio de la vena cava inferior. Justo por aquí en la pared posterior se encuentra como una especie de eminencia. Y eso se lo denomina el seno de las venas cavas. ¿Sí? El tubérculo intravenoso del lower es un tubérculo literalmente, ¿sí? No se lo ve bien en la imagen, pero en la práctica, miren, si ven aquí hay una sobresaliente. Ese es el tubérculo intravenoso o tubérculo de lower o tubérculo intravenoso de lower. Pared anterior del corazón. De las cámaras del corazón, bueno. Abrimos todo eso. Esta es la pared anterior, ¿verdad? ¿Qué elementos tenemos en la placa anterior? El orificio tricuspidio o aurículo ventricular derecho. ¿Por qué tricuspidio? Porque contiene este orificio a la válvula tricuspidia. Esta es la válvula tricuspidia o la válvula tricúspide o válvula aurículo ventricular derecha. ¿Sí? Y esto de aquí que el septo membranoso, la cual no tiene una importancia relevante, pero en el néter estaba, así que lo nombramos. ¿Qué tenemos aquí? La válvula tricúspide se divide en tres valvas. Valva septal, valva anterior y valva posterior. Valva septal, ¿por qué? Porque está justo topando al tabique interauricular, ¿sí? Ese que separaba el atrio derecho del atrio izquierdo, ¿sí? Y bueno, ese se extiende hacia la cara profunda del corazón, hacia adentro del corazón. Por aquí está esta parte que estoy aquí dibujando, voy a dibujarlos ahorita, por aquí. Y si se dan cuenta que está súper en contacto esta valva de aquí que está con amarillo, con el tabique interauricular. Ya, pues se llama tabique o septum interauricular, por eso se llama valva septal, haciendo referencia a ese septum, que está pegado en ese septum, ¿sí? Está súper cerca. Entonces ya saben la división de la válvula tricuspidia, sin embargo, se lo vamos a especificar mucho mejor más adelante. Vamos con la aurícula derecha, ¿sí? Para que externa, atrio derecho para que externa, lo diseccionamos, lo abrimos. ¿Y qué tenemos? Aquí, pared interna del corazón, ¿verdad? Lado y lado.
¿Qué debemos hacer? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el tabique o septum interauricular, que es el que he marcado aquí. ¿Sí? Tenemos la fosa oval. ¿Sí ven? Esta es la fosa oval. Y hacia alrededor tenemos el anillo de Busen o el limbo de la fosa oval. Y ojo, hay otro elemento más. Se dan cuenta que hacia acá, al menos aquí esta imagen de aquí sí se ve, y aquí se ve como una media luna aquí. ¿Se dan cuenta? Se ve como una media luna aquí, poquito. Eso lo conocemos como el receso de la fosa oval o válvula de Parche-Chapé. ¿Sí? Que básicamente Parche-Chapé se escribe así. Parche-Chapé. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar una cosa sobre un triángulo. Súper importante este triángulo de aquí, la verdad. Ya vamos a hablar mejor sobre esto, esperen. Déjenme pared inferior, ahí. Pero para hablar sobre este triángulo tenemos que saber la pared inferior del corazón. Asimismo, diseccionamos todo esto. Pared inferior del corazón, ¿verdad? En esta pared inferior del corazón, ¿qué tenemos? Tenemos la pared inferior del corazón. ¿Qué elementos tenemos aquí? Diseccionamos, hacemos un zoom ahí y encontramos ahí el orificio de la vena cava inferior. Encontramos esta porción aquí, si ven, esta porción como sinusoidal, que es la válvula de la vena cava inferior o la válvula de Eustaquio, ¿sí? Hacia arriba, esta válvula se extiende y forma el tendón de Todaro o la banda del seno, que se dirige hacia el limbo de la fosa oval, ¿sí? O pueden decir que se dirige hacia la fosa oval directamente, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido, ¿sí? Ahora tenemos la de acá al lado, que sería básicamente la válvula de Tevesio o del seno coronario. Este orificio de aquí, que es el orificio del seno coronario, ¿sí? Por eso la válvula de Tevesio, la válvula del seno coronario, está al lado del orificio del seno coronario, ¿sí? Y ahorita sí podemos entender esta diapositiva, el triángulo de Koch. Está el tendón de Todaro o banda del seno, ¿verdad? Aquí está, el amarillo es el tendón de Todaro o la banda del seno. Con verde hemos marcado la válvula de Tevesio o del seno coronario. Y esto aquí es la válvula sectal de la válvula tricúspide, ¿verdad? Esa ahí. Si hacemos todo esto con voluntad, formamos una especie de triángulo que es el triángulo de Koch. Sí, este triángulo de aquí. Hacia anterior, la válvula sectal de la válvula sectal tricuspidia. Hacia inferior, la válvula de Tevesio. Hacia inferior, también hacia inferior, pero un poco lateralizado, ¿sí? Hacia lateralizado, lateralizado más hacia la izquierda, se podría decir que está el tendón de Todaro, y así forma el triángulo de Koch. Es importante porque justo ahí adentro se encuentra contenido el nodo de Achofta-Wara. Según los cirujanos realmente no se encuentra ahí, sino que se encuentra en el nodo. Ese nodo, el de Achofta-Wara o el nodo auriculoventricular, se encuentra justo detrás, ¿verdad? Según lo del trígono fibroso derecho. Vean esto. Es lo mismo que estamos viendo por aquí, ¿verdad? Miren. Vamos a quitar esto. Hemos quitado toda esa parte del atrio. Vamos a quitar el tabique interauricular. Y queda esta porción como blanquecina, que son los trígonos fibrosos, ¿verdad? Este es un trígono fibroso. Estos anillos fibrosos. Este de ahí, si vieron ahí, esto aquí está marcado morado. Ese es un anillo fibroso derecho, que es una especie de receso, sino que se le llama anillo fibroso. Justo por detrás se encuentra esta porción amarilla, que sería el nodo de Achofta-Wara. ¿Sí? Parte superior rapidita. ¿Qué tenemos aquí? La pared superior. Diseccionamos, hacemos un zoom desde abajo y ¿qué encontramos principalmente? Orificio de la vena cava superior como elemento. Encontramos también la entrada del apéndice auricular. ¿Cuál es el apéndice auricular? Básicamente esto como puntita que se forma de la aurícula y del atrio. ¿Ok? Porque recuerden que por detrás, por debajo está el atrio, ¿verdad? Y esto que está más externo sería la aurícula. Pero esa puntita ahí en general se le llama apéndice auricular superior realmente, porque existe un apéndice auricular posterior que no lo van a ver conmigo ahorita. No lo van a ver. Sí, esos son todos los elementos. Entonces, aquí se ve, ¿verdad? Apéndice auricular anterior o superior. Y este de acá, este que estoy marcando ahorita con rojo, ¿sí? Por aquí debería haber una especie de extensión, ¿ok? Por aquí debería haber una extensión que va hacia afuera.
Cuando vean esa extensión, ustedes básicamente se hacen alusión a otro apéndice, que sería el apéndice auricular posterior eustaquiano. ¿Sí? Pero solo si ven una extensión por ahí. Eso es el apéndice auricular posterior eustaquiano. Ahora sí, diseccionamos atrio derecho, aurícula para que externa de la aurícula derecha. Lo diseccionamos para que externa, ¿verdad? Tenemos aquí los músculos pectíneos, ¿sí? Son estos aquí, como trabéculas. Esos son los músculos pectíneos. Solo hay músculos pectíneos en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda no hay músculos pectíneos. ¿Sí? Chicos, vamos a tomarnos un descanso de 5 minutitos, ¿ok? Ya volvemos porque siento que es un poco
Ok, chicos, listo, volvemos, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo entendido por ahora? No hay ninguna duda. José, Daniela, Kevin, Indira, Ashley, Edison, Stephen, Fátima. ¿No tienen ninguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Para seguir con la clase. Listo. Ya seguimos. Esto, espera un momento. Ahí está. Bueno, aurícula y atrio izquierdo. ¿Qué tenemos en la cámara izquierda del corazón? Básicamente, vamos a ver estas imágenes de aquí. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Esta es la pared externa de la cámara izquierda del corazón. Esta sería la pared inferior de la cámara izquierda del corazón. Esta sería la pared superior de la cámara izquierda del corazón. Ya vamos a ver esto muchísimo mejor. Esta es la cara posterior de la cámara izquierda del corazón. Pared externa. Esta es la pared externa, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la pared externa como elemento? Básicamente la entrada a la aurícula izquierda. Se dan cuenta que realmente no está tan musculada como la entrada de la aurícula derecha, ¿verdad? Porque carece de músculos pectíneos. Es bastante lisa este de aquí. Ahora vamos a la pared posterior. La pared posterior, ¿qué tenemos? En la pared posterior tenemos nada. Básicamente es pared posterior. ¿Sí? Nada, básicamente. En la pared interna, por otro lado, sí tenemos cosas importantes. Pared interna. Tenemos el tabique interauricular. ¿Sí? Interauricular o tabique auricular. Y tenemos aquí la parte o la porción más delgada a nivel de la fosa oval. ¿Sí? Tal cual se llama esa estructura ahí. Porción más delgada de la fosa oval. ¿Sí se dan cuenta que hay como un circulito? Ya, pues. Ahora vamos con la pared superior. La pared superior, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos aquí la pared superior, se dan cuenta que esta de aquí, pared superior, y hay como unos agujeritos, ¿verdad? Esa pared posterior, ¿qué es básicamente? Tenemos los orificios de las venas pulmonares. Vamos a ver este video. Yo me estoy dirigiendo hacia la pared superior de la cámara izquierda del corazón y veo estos agujeros de aquí, ¿verdad? Los que voy a ir marcando ahorita mismo con un lápiz morado, ese, por ejemplo, sería el orificio de las venas pulmonares superior derecha y vena pulmonar superior inferior izquierda, derecha, perdón. Y ahora este orificio de acá será el orificio que voy a marcar ahorita, orificio de la vena pulmonar superior de izquierda y orificio de la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? Básicamente son los orificios. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente eso. Ahora vamos con la pared inferior del corazón, de la cámara izquierda del corazón. La pared inferior es básicamente esto. ¿Sí? Básicamente esto. Tenemos ahí dos cosas como elemento. Tenemos el orificio mitral o aurículo ventricular izquierdo y tenemos la válvula, válvula bicúspide, válvula mitral o válvula atrioventricular izquierda. ¿Sí? Cualquiera de esas. ¿Y por qué se llama mitral? Porque si se dan cuenta tiene solo dos valvas, no es como la tricúspide que tiene tres valvas. Tiene una valva anterior, que es la que estoy marcando ahorita, y tiene una valva que voy a marcar como azul, que se llama valva posterior. ¿Sí? Vamos ahora con la pared anterior. La pared anterior que encontramos. La protuberancia aórtica y pulmonar. Una protuberancia que se ve cerca de la porción más delgada de la fosa oval, a nivel de la cámara izquierda del corazón. Esa es la pared anterior, la protuberancia aórtica y pulmonar. Nada más. Todo está comprendido, imagino. ¿Sí? Vamos ahorita sí con las válvulas del corazón. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento. Esta es la válvula. Esta es la válvula tricúspide y esta es la válvula mitral. Se dan cuenta que están rodeadas por algo fibroso, ¿verdad? La mitral está rodeada por el anillo tendinoso del lóbulo izquierdo, o el anillo fibroso izquierdo, el filum coronario izquierdo, o el círculo fibroso de Haller izquierdo. ¿Sí? Ahí está contenida la válvula mitral, o la válvula bicúspide, o la válvula atrioventricular izquierda. Por otro lado, tenemos que el que está a la derecha es el anillo tendinoso del lower, ¿sí? Anillo tendinoso del lower derecho, anillo fibroso derecho, filum coronario derecho o círculo fibroso de Haller derecho. ¿Y qué se encuentra contenido ahí? La válvula tricúspide o válvula atrioventricular derecha. ¿Sí?
Y este sería el trígono fibroso derecho, que es como una especie de receso que se forman entre los anillos. Si se dan cuenta, están entre los anillos. Trígono fibroso derecho. ¿Y qué se encontraba posterior al trígono fibroso derecho, según los cirujanos? El nodo, ¿sí? Un nodo importante, el nodo de Ashok-Tawara, ¿sí? Y este sería el trígono fibroso izquierdo. ¿Se dan cuenta? El trígono fibroso izquierdo. Dato importante, sean, estas son dentro de la aorta y dentro del tronco pulmonar hay unas válvulas, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿sí? Sería una valva aórtica y esta sería la válvula pulmonar. Y se dan cuenta que también está cubierta por algo fibroso. Se lo conoce como anillo fibroso de la válvula aórtica y anillo fibroso de la válvula pulmonar. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Aquí se la ve mucho mejor, ¿no? Válvula aórtica y válvula pulmonar. ¿Sí? Está rodeada por esto fibroso de aquí, ¿no? Se los voy a marcar ahorita. Básicamente esto. ¿Sí? Es anillo fibroso aórtico. Y esto de acá, que se los marca con azul, anillo fibroso pulmonar. Porque da sostén a las válvulas pulmonares y a la válvula aórtica. Vamos ahorita sí con los ventrículos. La anatomía de las válvulas, principalmente, es algo que debemos saber para entrarnos en ventrículos, porque las válvulas pertenecen por lo general a los ventrículos, ¿sí? Forman parte realmente de los ventrículos y ya van a ver por qué. Por lo general son tres valvas, o por lo general son dos. Por ejemplo, aquí tenemos una valva semilunar posterior derecha, una valva semilunar posterior izquierda y una valva semilunar anterior, ¿sí? Esto es una anatomía general, ¿sí? En medio entre estas valvas tenemos algo que se llama lúnula o borde libre de la valva, que es eso que estoy marcando aquí. Estamos viendo desde arriba la válvula, por si acaso. Y esto de aquí, se dan cuenta que se forma como una bolsita aquí. Esto se llama seno de Valsalva, ¿sí? Y por debajo se forma un borde, que es el borde inferior o anulus, ¿sí? Y se dan cuenta que entre borde libre o lúnula de una valva y lúnula de la otra valva se forma una línea en medio, que es lo que se conoce como comisura, ¿sí? Y bueno, la pared posterior, que sería esta parte de aquí o esta parte de aquí, pared posterior de la valva. Válvulas sigmoides. ¿Qué son las válvulas sigmoides? Las válvulas que dijimos que estaban sostenidas por los anillos fibrosos aórtico y anillo fibroso pulmonar. Válvulas sigmoides, por lo tanto, hace referencia a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Válvula pulmonar primero. Está a nivel del infundíbulo o del cono arterioso, ¿verdad? Diseccionamos esto y directamente encontramos el anillo fibroso pulmonar, ¿verdad? Y ese anillo fibroso pulmonar sostiene esto de aquí, que sería la válvula pulmonar. La válvula pulmonar se compone principalmente por valva semilunar posterior derecha, valva semilunar posterior izquierda y valva semilunar anterior, ¿sí? Y recuerda que ahí está la lúnula, ¿verdad? Y entre lúnulas forman la comisura, la pared posterior, pared posterior, pared posterior, y este como bolsa es el seno valsalva, ¿sí? Pero bueno, ya se los conté, ¿verdad? Ya saben esa anatomía. Lo importante aquí es que justo aquí, ¿verdad? Para el cierre de las válvulas se forman unos nódulos fisiológicos a nivel de los bordes libres, a nivel de la porción media de la comisura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la comisura era una línea que venía aquí, una línea que venía acá y una línea que venía por acá? Justo en la porción media se forman unos nódulos Morganis en las lúnulas, que son los nódulos de Morganis o nódulos de la válvula pulmonar, ¿correcto? Sin estos nódulos no se podría cerrar bien una válvula, no se podría cerrar bien la válvula pulmonar. Ahora tenemos la siguiente. ¿Está sostenido por qué cosa? Por el anillo fibroso pulmonar. Perfecto. Vamos con la válvula aórtica. Está a nivel de el bulbo aórtico raíz aórtica. Está compuesta principalmente por una válvula semilunar anterior derecha, por la válvula semilunar anterior izquierda y una válvula semilunar posterior. Se dan cuenta que justo en la lúnula de cada una de estas valvas encuentran unos nódulos que también sirven para los mismos. Son fisiológicos y sirven principalmente para cerrar bien la válvula. ¿Sí? Para que no quede espacio realmente entre sí, que se llaman los nódulos de Arancio o los nódulos de la válvula aórtica. ¿Sí? Si se dan cuenta, la principal diferencia entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica es que en la válvula aórtica hay dos válvulas semilunar anteriores y una posterior, mientras en la válvula pulmonar solo hay una anterior y dos posteriores. ¿Sí? Dato importantísimo, ¿sí? Dato importantísimo.
Si lees literatura, realmente esto varía, sí, pero a los doctores les encanta que digan esto. Dado este pequeño dato, ya pueden discernir entre ustedes. Aparte, se identifica rapidito que esto es aórtico porque a nivel de la valva semilunar anterior izquierda y derecha se encuentran como unos agujeros, que básicamente es el orificio de las arterias coronarias, porque ahí es donde van a nacer las arterias coronarias. Válvulas aurículo-ventriculares. Ahorita sí. Antes de eso tenemos que identificar qué son los músculos o trabéculas carnosas. Los músculos papilares. Tenemos músculos papilares de primer orden, segundo orden y tercer orden. De primer orden es básicamente cuando la parte de las paredes musculares del corazón, los músculos papilares, ¿qué es esto? Están los ventrículos, por si acaso, los músculos papilares se encuentran en los ventrículos. Un músculo papilar de primer orden es el que se encuentra sostenido por unas cuerdas semitendinosas de las válvulas aurículo-ventriculares, tales como la mitral, tales como la tricúspide, ¿verdad? Por sus cuerdas tendinosas realmente, ¿sí? ¿Cuerdas tendinosas qué es? Esto de aquí. Ya vamos a ver qué son cuerdas tendinosas y dónde están, pero quiero que se les quede grabado que los músculos papilares de primer orden están sostenidos por cuerdas semitendinosas. Músculos papilares de segundo orden, básicamente son los que van de pared del ventrículo hacia el otro lado de la pared del ventrículo. ¿Sí? Básicamente eso. Y de tercer orden son los que simplemente existen. Prolongaciones de músculo o prolongaciones de trabéculas carnosas que no hacen nada, simplemente existen. ¿Sí? Por ejemplo, estas. Si ven que estas solo existen, son trabéculas de tercer orden. Y este aquí se dan cuenta que va de pared del ventrículo a pared del ventrículo, esa sería el segundo orden. Y estas aquí se dan cuenta que son las cuerdas semitendinosas, están sostenidos por estos acá. Estos serían músculos papilares de primer orden. ¿Sí? Perfecto. Tenemos ambas válvulas, ¿verdad? Válvula aórtica y válvula pulmonar. Y estas válvulas se encuentran en un orificio también, ¿verdad? En el orificio pulmonar y orificio aórtico. ¿Sí? Eso es un dato más que les quería aportar. Perfecto. Vamos a entrar a detalle con la válvula tricúspide o aurículo ventricular derecho. Diseccionamos esta parte de aquí, ¿verdad? Diseccionamos aurícula derecha y atrio derecho. Diseccionamos y nos queda esto. En la pared anterior, ¿se acuerdan que encontrábamos el orificio aurículo-ventricular derecho, ¿verdad? O el orificio tricúspide, ¿verdad? Esta es la válvula tricúspide o aurículo-ventricular derecha. ¿Cuál es la anatomía? Esto es una imagen esquemática. Este es el septum interventricular. ¿Sí? Este es el septum interventricular. Tenemos la valva septal que está cerca del septum interventricular. Tenemos aquí la valva anterior y aquí tenemos la valva posterior. ¿Sí? Y por en medio tenemos las comisuras, ¿verdad? Listo. Esta válvula tricúspide tiene unas cuerdas, ¿verdad? Dentro de las valvas. Son prolongaciones en las mismas valvas. Estas aquí que son cuerdas semitendinosas o cuerdas tendinosas. ¿Sí? Porque vaya, están hechas de tejido conectivo. Estas cuerdas tendinosas de aquí se dan cuenta que se conectan con los músculos papilares. Ya, músculos papilares de qué serían? Músculos papilares de primer orden, porque están conectadas por las válvulas, por las cuerdas tendinosas de las valvas. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Si se dan cuenta, estas negras de aquí, que he dibujado aquí, estas líneas negras, serían las cuerdas tendinosas. Y estas rojas serían los músculos papilares. Los músculos papilares adquieren un nombre específico dependiendo qué cuerdas tendinosas los están sosteniendo. Por ejemplo, valva septal, valva anterior y valva posterior, con misuras. Ese sería músculo papilar anterior porque las prolongaciones o las cuerdas tendinosas de la valva anterior están conectándose con el músculo papilar, ¿verdad? Por lo tanto, este músculo papilar, porque está siendo conectado con la valva anterior por cuerdas tendinosas, pasa a llamarse músculo papilar anterior. La valva posterior pasa a llamarse tiene cuerdas tendinosas al músculo papilar de aquí y este músculo papilar de aquí se procede a llamar músculo papilar posterior. Y luego esta valva septal, por lo tanto, ¿cómo procede a llamarse? Valva septal tira sus cuerdas tendinosas hacia el músculo papilar. Por lo tanto, este músculo papilar, ¿cómo se va a proceder a llamar? Músculo papilar septal. Válvula bicúspide o aurículo ventricular izquierda o mitral. ¿Por qué mitral? Porque se aparece en la mitra. ¿Se dan cuenta? Que tiene dos como válvulas.
¿Sí? Valva 1, que es la anterior, y valva 2, que es la posterior. Vamos a quitar la pared posterolateral del atrio izquierdo, ¿ok? Todo esto de aquí. Lo diseccionamos, nos queda algo como esto. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el orificio auriculoventricular izquierdo, que se encuentra, ¿se acuerdan dónde? En la pared inferior de la cámara izquierda o del atrio izquierdo, ¿verdad? Válvula mitral que está dentro de este orificio, y tenemos la válvula mitral se divide en válvula anterior y la válvula posterior. Y ya saben, ¿no? Que tira cuerdas tendinosas hacia músculos papilares de primer orden. ¿Sí? Tenemos este esquema, válvula anterior, válvula posterior, y estos músculos papilares también adquieren un nombre en específico. La válvula anterior que tira cuerdas tendinosas al músculo papilar de primer orden pasa a llamar a este músculo papilar anterior. La válvula posterior tira cuerdas tendinosas a este músculo papilar de acá, entonces este músculo papilar de primer orden pasa a llamarse músculo papilar posterior. Ahora sí, trabéculas carnosas más en específico, ¿no? Ya sabemos que las primeras son las que están siendo agarradas o sostenidas por las cuerdas tendinosas de las válvulas tricúspide o bicúspide. Ahora, los de segundo grado forman como una especie de puente porque van de pared del ventrículo a pared del ventrículo. ¿No es así? Un claro ejemplo es la cresta supramarginal o espolón de Wolff, ¿sí? Que va desde el tabique interventricular hacia la pared más externa del ventrículo, ¿sí? Es decir, de aquí a acá. Luego tenemos esta de acá, que esta es básicamente la banda moderadora, la banda septomarginal, o el fascículo arqueado, o la bandeleta de Leonardo da Vinci, ¿sí? Cualquiera de esos nombres los puedes encontrar. Y esto va básicamente desde el septum interventricular hacia la pared más, ojo, hacia la pared más anterior-inferior del ventrículo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Va del tabique interventricular hacia acá. Forma como un puente. Se dan cuenta que va de pared del ventrículo al pared del ventrículo. Por eso eso se llama puente. ¿Sí? Y estos músculos se llaman músculos papilares de segundo orden. Son largos además. Y tenemos los terceros, que son básicamente los que existen porque sí. Por ejemplo, este existe porque sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora los ventrículos, aparte de músculos papilares, ¿se acuerdan que les dije que tiene trabéculas? Pues en general, las otras que no son músculos papilares como tal, si se dan cuenta, estas aquí que son trabeculadas, son trabéculas carnosas apicales, sino que en el ventrículo derecho se llaman trabéculas carnosas apicales gruesas del ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo se llaman trabéculas carnosas apicales finas del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pueden relacionarlo directamente con que la pared de la cámara izquierda del corazón, es decir, aurícula y atrio, la aurícula tiene una pared lisa en el lado izquierdo y la aurícula derecha tiene músculos pectíneos, es decir, no es lisa. Lo mismo pasa con el ventrículo. El ventrículo derecho tiene trabéculas carnosas apicales gruesas del ventrículo derecho, mientras el ventrículo izquierdo tiene trabéculas carnosas apicales finas del ventrículo izquierdo. Este de aquí, el que estoy marcando con morado, ya saben que es el septum o tabique interventricular anterior, ¿verdad? Pero espera, esto tiene una importancia, ¿verdad? Sirve para separar ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hablar sobre los medios de fijación del corazón. Esto lo tienen que ver en pericardio, chicos. Pero en general son los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Aorta ascendente, o la aorta en general, el tronco pulmonar, ¿sí? Las venas pulmonares superiores e inferiores, el lado derecho e izquierdo, la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿sí? Son medios de fijación del corazón. Y el pericardio junto a sus ligamentos, como el ligamento Lietau, el ligamento de vertebropericárdicos, ¿verdad? Según Virao, según Teuleben. Tienen que ver esas cosas, ¿sí? Pericardio, eso se lo dejo a otra persona. Irrigación del corazón, chicos. Vamos por irrigación del corazón y vamos a hablar acerca de la arteria coronaria derecha o arteria coronaria destra. Básicamente, ojo importante, la arteria coronaria derecha es la arteria dominante del corazón porque va a irrigar la mayor parte de todo el corazón, ¿sí? Miren, irriga la cara diafragmática en un 85% por medio de la arteria interventricular posterior y 15% la arteria coronaria derecha, ¿sí? Esto es lo que forma parte. El 85% es el importante. ¿De dónde a dónde van a ser? Nace a nivel del seno aórtico de Valsalva. Con seno aórtico de Valsalva nos referimos a la valva o el seno de Valsalva. ¿Se acuerdan como esa fundita que se formaba, verdad? Pues ahí había unos orificios, ¿se acuerdan en las valvas semilunares de la válvula aórtica? Había unos agujeros en estas valvas semilunares, ¿verdad? En estos senos de Valsalva. Pues
justo en la valva coronaria o valva semilunar derecha, por este agujerito que se forma aquí, ¿se acuerdan el agujero? El agujerito, por ahí nace la arteria coronaria derecha, ¿verdad? Nace la arteria coronaria derecha. El calibre de esta arteria coronaria derecha es de 3 a 4 milímetros. Todos los territorios de irrigación de la arteria coronaria derecha no los voy a leer porque sería inútil, ¿no? Vamos directamente a la práctica. Este es el surco. ¿Qué surco es este de aquí? Ese surco que estoy marcando con amarillo es el surco coronario del lado derecho, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Naciendo del seno valsalva del lado derecho, nace por fin la arteria coronaria derecha, que se divide en 3 porciones. Hacemos un zoom y se divide en su porción preatrial. La porción preatrial es básicamente la porción de la arteria coronaria derecha que aún no llega al surco coronario del lado derecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el surco coronario del lado derecho estaba formado por qué cosas? Estaba formado por la parte del atrio y está formado por parte de la pared del ventrículo derecho, ¿verdad? Pero aquí no ha pasado por ahí, por eso se llama preatrial, porque aún no llega al atrio, por eso se llama preatrial, ¿sí? Esto que he marcado con amarillo es el recorrido de la arteria coronaria derecha, sino que ese segmento lo llamamos infratrial. ¿Por qué? Porque aquí si entra justo al surco coronario del lado izquierdo, baja, ¿verdad? Y miren, ya deja de estar en contacto un poco con el atrio, ¿verdad? Miren, aquí específicamente, baja demasiado. Es decir, baja desde el inicio del surco coronario hasta el inicio del surco interventricular posterior. Importantísimo a dónde va la porción infratrial. Desde el inicio del surco coronario del lado izquierdo hasta el inicio del surco interventricular posterior. Cara posterior o diafragmática del corazón, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Este es el surco coronario del lado izquierdo, ¿verdad? Por aquí pasa la porción infratrial, ¿verdad? Y justo aquí tenemos el surco interventricular posterior, ¿verdad? Justo ahí termina, pues, la porción infratrial de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria derecha se divide en su tercer segmento. Su tercer segmento se llama segmento interventricular posterior, porque va a lo largo del surco interventricular posterior, ¿sí? Esos son los 3 segmentos de la arteria coronaria derecha y el segmento interventricular posterior de la arteria coronaria derecha es básicamente la arteria interventricular posterior, ¿sí? Es básicamente eso. Siendo que, bueno, el atrix se pone mamador y decide hacer esta diferenciación. Por eso pongo, es la arteria interventricular posterior XT. Arteria coronaria derecha, ¿verdad? Preatrial. De la porción preatrial nace ahí lo que es la arteria para el nodo sinusal. Tiene otro nombre, pero se los dejo de tarea, chicos. ¿Sí? Este nombre si lo hablamos en otro tema de corazón. La arteria para el nodo sinusal o la auricular derecha anterior, ¿ok? Así también se la suelen llamar, pero vamos a llamarla la arteria para el nodo sinusal. La arteria para el nodo sinusal sale, se dan cuenta, entre el apéndice auricular anterior o superior y entre la aorta ascendente su lateralidad del lado derecho. Sale la arteria del nodo sinusal. Luego, ¿qué es lo que hace? Se va, avanza hacia la cara interna del atrio derecho, ¿verdad? Que es esto naranja aquí, el atrio, la cara medial. Avanza por aquí la arteria del nodo sinusal, por allí, ¿sí? Entre la cara medial del atrio derecho y la cara lateral de la aorta ascendente. Avanza por allí. Y miren, atrio, cara interna, cara medial, y esta es la aorta ascendente, ¿verdad? Vena cava superior, la desembocadura de las venas brachiocefálica izquierda y derecha, ¿no? Y miren, ojo, esta es la coronaria, y miren cómo es el recorrido. Es de esta forma, ¿sí? Pasa por debajo, ¿no? Porque por eso he dibujado líneas así discontinuas. Pasa por allí, y miren, bulbo aórtico, aorta ascendente, vena cava superior, desembocadura de las venas brachiocefálicas, desembocadura de la vena ácidos, que está en la vena cava superior. Y miren, da la vuelta a la vena cava superior. ¿Se dan cuenta? Miren, dan la vuelta. Le da la vuelta literalmente la arteria del nodo sinusal a la vena cava superior después. Y va a tirar una rama para la cresta terminal, porque en la cresta terminal se encontraba el nodo sinoauricular, ¿verdad? Y entonces da la rama para el nodo sinusal o el ramus cristae terminalis. ¿Sí? Perfecto. Hay otras arterias, pero bueno. Vamos aquí con el infundibulo conoarterial. Sí, la arteria coronaria derecha da otra rama, que es la arteria infundibular derecha o la arteria adiposa de Biusen derecha.
¿Sí? Que realmente es como una forma de Y. Se dieron cuenta que seccionamos muchas cosas. Realmente la arteria es así, en forma de Y. Tira una rama anterior y la rama que va a pasar por aquí va a ser la rama posterior, en forma de Y. Rama anterior y rama posterior de la arteria infundibular derecha, o la arteria para el cono arterioso derecho, o la arteria adiposa de Busen derecha. ¿Sí? Busen. Busen tal cual como el anillo de Busen. Se escribe igual. Rama posterior y rama anterior. ¿Sí ven? Esta es la arteria coronaria izquierda, ¿ok? ¿Por qué la marco? ¿Sí? Se dan cuenta que de aquí también sale una arteria infundibular izquierda o arteria adiposa de Busen izquierda. Y se dan cuenta que también se divide en ramo anterior y ramo posterior, ¿verdad? Y se anastomosa. Esa anastomosis entre las arterias infundibulares del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ok? Ojo, la arteria infundibular la arteria adiposa de Busen izquierda también se divide en forma de Y. Y la arteria adiposa de Busen del lado derecho también se divide en forma de Y, ¿verdad? Rama anterior, rama anterior. Rama posterior, rama posterior. Y esta anastomosis de aquí forma como una especie de círculo imaginario que se reconoce como el círculo de Busen. ¿Sí? Círculo de Busen. Ojo, no es lo mismo círculo de Busen que anillo de Busen. A esta anastomosis se la conoce como el círculo anastomótico de Busen o círculo de Busen. Perfecto. La coronaria derecha, que es esta roja, se dan cuenta que tienen unas ramas aquí amarillas, ¿no? Estas son las arterias ventriculares anteriores. Tiran luego esta de aquí, que es básicamente la arteria marginal derecha. Hay más arterias, chicos, pero eso, pues, se ve aparte en otras clases. ¿Sí? Ventrículo derecho. Tenemos aquí la arteria coronaria derecha. Atrio derecho, aurícula derecha. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? La desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. La arteria coronaria derecha o arteria coronaria dextra. Dextra significa derecha en griego. Importante. Atrio izquierdo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? El surco interauricular. ¿Por qué? ¿Por qué les vamos a marcar todo esto? Lo diseccionamos. Sí, nos queda aún la arteria coronaria derecha. Y miren, la arteria coronaria derecha en la cara posterior, posterolateral derecha, tiene una ramita, ¿se dan cuenta? Una ramita hacia adentro del corazón. Que es la arteria del nodo atrioventricular o la arteria para el nodo de Achof-Tawara. Penetra en el tabique interauricular, lo penetra literalmente, ¿sí? Lo penetra. ¿Y qué sucede? Este de aquí lo penetra, esta es la arteria del nodo atrioventricular, lo penetra literalmente y pasa por arriba del trígono fibroso derecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este es el nodo Achof-Tawara, ¿verdad? Y miren cómo llega la arteria para el nodo Achof-Tawara. Así lo ríe. O arteria para el nodo auriculoventricular. Y bueno, cabe recalcar que todos estos elementos que forman el nodo de Achof-Tawara es el haz internodal medio, haz internodal posterior y el haz internodal anterior que desemboca en el haz internodal medio, ¿verdad? Estos haces internodales que provienen del nodo sinoauricular, lo vamos a ver más adelante, forma al nodo auriculoventricular o el nodo de Achof-Tawara. Esta es la arteria coronaria dextra. La arteria coronaria dextra, principalmente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se acuerdan que se dividía la arteria coronaria derecha en un segmento interventricular? Pues bueno, ya les dije que era lo mismo que la arteria interventricular posterior. Pues va a dar otra rama, ¿verdad? Que es una rama terminal, de hecho, de la arteria coronaria derecha, que es la arteria interventricular posterior, que va a pasar justo por el surco coronario, cualquier cosa hable, surco interventricular posterior. Si ven, desciende, y por eso como desciende, también se la conoce como la arteria descendente posterior. ¿Sí? Está en el surco interventricular posterior. Y luego por acá tenemos la arteria posterolateral derecha. Se dan cuenta que sale por aquí la arteria coronaria derecha y irriga parte, ¿verdad? De el ventrículo, pues este es el ventrículo derecho y esta arteria posterolateral derecha invade cierta zona del ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y bueno, aquí está el surco cruciforme, ¿verdad? Que habíamos hablado que es el surco cruz cordiogroso. Justo de ahí, de esa porción, justo en la mitad del surco cross-cordiogross, salen unos ramos, que son los ramos retroventriculares izquierdos de Mouchek. Y por aquí salen otros ramos de aquí. Estos son los ramas atrioventriculares. ¿Sí ven? Todas estas de aquí. Ramos atrioventriculares. Unos irrigan la cara inferior del ventrículo derecho y otros la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí?
Los naranjas irrigan la cara inferior y el rosado irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y hay otras ramas. La arteria descendente posterior o arteria interventricular posterior da otras ramas. Estas aquí son las ramas interventriculares sectales posteriores. Estas aquí son las ramas para la pared inferior del ventrículo derecho. Ojo, esas paredes no son las mismas que las ramas atrioventriculares. Sí, porque se acuerdan que les dije que irrigaba la cara inferior. Son diferentes. Ramas para la pared inferior del ventrículo derecho son totalmente diferentes. Porque estas son para el ventrículo derecho. Las que vimos anteriormente eran para el ventrículo izquierdo. Y aparte se llaman atrioventriculares. Y estas ramas aquí son ramas para la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Hemos terminado. Ramas interventriculares sectales posteriores. ¿Sí? Que básicamente van a irrigar al tabique interventricular posterior en su tercio medio. Arteria coronaria izquierda, básicamente esta no es dominante. Nace el seno aórtico de Valsalva, pero específicamente de la valva coronaria o semilunar izquierda, ¿verdad? Justo el orificio que también habíamos visto, ¿verdad? Tiene el mismo calibre de 3 a 4 milímetros y vemos el recorrido. La arteria coronaria izquierda o arteria coronaria sinistra o siniestra, significa izquierda en griego. ¿Sí? ¿Con qué está en relación la arteria coronaria izquierda? Está en relación con la pared lateral del cono arterioso y del tronco pulmonar. ¿Sí ven? Y de la aurícula, la porción medial. Y el apéndice auricular de aquí. Está en relación con todas esas estructuras, la primera porción de la coronaria izquierda o coronaria siniestra. Estos componentes realmente cubren a la arteria. Miren si diseccionamos todo esto, ¿ven? Esta es la arteria coronaria izquierda o coronaria siniestra. Diseccionamos todo esto y ahora podemos ver, ¿sí ven? Cómo nace el bulbo aórtico. Específicamente la válvula que está dentro, ¿verdad? Específicamente de su válvula semilunar izquierda. ¿Se acuerdan que es el surco coronario del lado izquierdo? Este es el surco interventricular anterior, arteria coronaria izquierda, y va a haber unas ramas, que es la arteria descendente anterior, la arteria interventricular anterior o la arteria cedora de viudas. La arteria cedora de viudas se llama así porque, por lo general, es más propenso un hombre en sufrir una oclusión de esta arteria interventricular anterior cuando es menor a los 50 años. ¿Sí? Por lo tanto, los hombres que eran menores a 50 años y se cansaban jóvenes, ¿verdad? Pues se morían por una oclusión de esta arteria y dejaban viudas a sus mujeres. Esa es la historia de esta arteria. Arteria hacedora de viuda o la widow maker. ¿Sí? Ahora tenemos aquí que siempre la hacedora de viudas va a estar acompañada de la vena interventricular anterior. Atrio izquierdo, aurícula izquierda, diseccionamos esto aquí, ¿verdad? Y nos queda el septum o tabique interventricular. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, surco interventricular anterior, ¿verdad? Surco coronario del lado izquierdo. Aquí tenemos la coronaria siniestra, coronaria izquierda, da su ramo, ¿verdad? La arteria cedora de viudas, la arteria interventricular anterior o la arteria descendente anterior, y da su otra rama, que es la arteria circunfleja o arteria auriculoventricular izquierda. Ojo, arteria circunfleja no es lo mismo que arteria circunflejo o ramo circunflejo. No es lo mismo. El ramo circunflejo hace referencia a la arteria coronaria izquierda. Y la arteria o rama circunfleja, pues hace referencia pues a la arteria auriculoventricular izquierda. ¿Sí? Es diferente circunflejo de circunfleja. Circunflejo hace referencia a la arteria coronaria izquierda y arteria circunfleja a la misma arteria circunfleja o a la arteria auriculoventricular izquierda, que es su otro nombre. ¿Sí? Y aquí tenemos otra. ¿Se acuerdan que les dije que está en relación con la vena interventricular anterior? Pues bueno, esta de aquí va a drenar o confluir hacia la vena cardíaca magna o la vena cardíaca mayor, ¿sí? O la vena magna de Cordis. Se dan cuenta que con todo esto hemos formado un triángulo, justo ahí. Ese es el triángulo de Brock-Mouchet. Este triángulo de Brock-Mouchet, ¿por qué es importante? Porque, bueno, básicamente como contenido tiene las arterias medianas de la circunfleja, es decir, de la circunfleja son unas arterias medianas, y una arteria diagonal que proviene de la arteria interventricular anterior. Ese es su contenido. Importante, ¿sí? Esto es una cara viendo desde el ápex del corazón, ¿y qué observamos ahí? Ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, el ápex o ápice del corazón, o punta del corazón,
Esta es la cara diafragmática del corazón. Esta es la cara anterior o externocostal del corazón. Esto de aquí es la cara posterolateral o cara pulmonar izquierda del corazón, ¿verdad? Y esta es la cara posterolateral o pulmonar del lado izquierdo. Esta es el derecho, perdón, ¿sí? Vamos a corregir aquí para que no se confundan del lado derecho. Entonces tenemos todo esto. Este es el septum interventricular, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esta parte de aquí sería anterior, esta parte sería el septum interventricular posterior, ¿verdad? Ahora, estos forman dos surcos, ¿verdad? Habíamos visto dos surcos, ¿verdad? Surco interventricular anterior y surco interventricular posterior. Se dan cuenta que justo a nivel del ápex, como que se juntan, ¿verdad? Formando así otro surco. Surco interventricular inferior. ¿Sí? Bueno, por el surco interventricular anterior pasa la arteria interventricular anterior. Por el surco interventricular posterior pasa la arteria interventricular posterior. Y se dan cuenta que la arteria interventricular anterior, si se dan cuenta aquí, que he dibujado unos puntitos, avanza un centímetro de más hacia la cara anterior del corazón. Avanza un centímetro la arteria interventricular posterior. Mientras la arteria interventricular anterior avanza 2 centímetros hacia la cara posterior inferior o diafragmática del corazón. ¿Sí? Y de hecho estas arterias interventriculares se suelen anastomosar a nivel del surco interventricular anterior, llamándolo así la anastomosis de las interventriculares. Esta es la arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Arteria interventricular anterior, ¿verdad? ¿Qué más ramas daba? La arteria que habíamos dado en forma de Y. La rama del cono arterioso izquierdo o la rama adiposa de Busen izquierda, ¿verdad? Se anastomosaba con la arteria adiposa de Busen derecha y formaban así el círculo anastomótico de Busen. Esta es la arteria coronaria izquierda, ¿verdad? O ramo circunflejo. Arteria interventricular anterior, ¿verdad? Y esta aquí es importante, ¿verdad? Esta de aquí que está con verde, esta primero es la arteria coronaria derecha y esta rama que está por aquí abajo, que está marcada con amarillo incluso, es la arteria marginal derecha, ¿sí? Ojo bien, la arteria interventricular anterior va a dar unas ramas, que es la arteria diagonal de la arteria interventricular anterior, va a dar unas arterias sectales posteriores y va a dar unas arterias sectales inferiores y va a dar de 12 a 13 ramos de arterias sectales anteriores. La segunda rama es la ramus límbica de Gross. ¿Sí? El segunda rama sectal anterior, por si se la llegan a preguntar. Y por aquí, pues la arteria adiposa de Busen, ¿verdad? Que nace a nivel de la arteria interventricular anterior o descendente anterior. Pero el rama importante aquí es que sale otra rama. Esta rama de aquí se llama rama anastomótica para la marginal derecha, que sale de la interventricular anterior, y como su nombre mismo lo dice, se anastomosa con la arteria marginal derecha del corazón. ¿Sí? Y esta rama que ustedes ven aquí con verde, realmente me olvidé de ponerla, pero es la arteria, aórtica de Concato. ¿Sí? Esta verde de aquí. Perfecto, ¿no? ¿Qué nos faltaría ver? Ya hemos visto esto, ¿verdad? Esto de aquí, esto de aquí. Ajá. Chicos, importante, todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Dije que se anastomosaban incluso en las arterias interventriculares, pero algo que me faltó mencionarles es que justo en esta misma cara, ¿verdad? En la cara, pues mirando hacia el ápex realmente, la arteria interventricular anterior va a dar dos ramas. Si se dan cuenta, como que va a rodear al ápex, como el que le está dando un abrazo al ápex. Estas arterias son las arterias periventriculares izquierdas, pues básicamente aparecen en un 17% de los casos y como que abrazan al ápex. Arteria circunfleja o aurículo ventricular, izquierda. ¿Sí? Tenemos la cara anterior del ventrículo izquierdo y tenemos la cara posterolateral del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y tenemos la cara inferior del ventrículo izquierdo. Ricardo, pero tú me dijiste que solo se divide en dos porciones. Sí, realmente se divide en dos porciones. No te preocupes. Puedes llamarlo así también. Porción anterior y la porción diafragmática. Tranquilo. Lo importante son las ramas de la arteria circunfleja. Va a dar la arteria marginal izquierda, va a dar la arteria posterior del ventrículo izquierdo, va a dar la rama ventricular anterior
o ramas ventriculares anteriores, las cuales son inconstantes, ¿sí? Para esta rama de aquí, que son las ramas atriales anteriores. ¿Sí? ¿Por qué anteriores, Ricardo? Si yo veo que van por la cara posterior, ya vas a ver por qué son anteriores. Y esta es la rama atrial intermedia, ¿verdad? Que va justo directamente hacia la aurícula y el atrio. ¿Sí? Por eso se llama intermedia. Se dan cuenta que se queda entre la aurícula y el atrio realmente. Por eso, atrial intermedia. Y otra rama que es la rama atrial anastomótica para el tabique interatrial. ¿Sí? Esta rama anastomótica o rama atrial anastomótica va a irrigar al tabique interatrial. ¿Sí? Que es la estructura que separa el atrio derecho del atrio izquierdo. Tenemos esto aquí, tabique interatrial, y aquí está la rama atrial anastomótica, ¿verdad? Irrigando el tabique interauricular o interatrial. Esta es la cara posterior del atrio izquierdo, ¿verdad? Déjenme corregir de nuevo. Recuerden que esa no es la cara posterior como tal. La cara posterior como tal solo sería este sector de aquí, ¿no? Esa porción de ahí, ¿no? Y las ramas atriales anteriores, si se dan cuenta que suben por la cara posterior del atrio izquierdo, y esto sería una vista desde arriba, desde la base del corazón. Se dan cuenta que terminan sí o sí en la cara anterior del atrio izquierdo. ¿Sí ven cómo termina justo en la cara anterior? Ya, pues. Por eso se llama, pues, las ramas atriales anteriores. Y es de esta misma suele nacer la rama para el nodo sinusal o la rama del nodo sinoatrial en un 45 de los casos. ¿Sí? Importantísimo. Ahora vamos con el drenaje venoso, que el drenaje venoso es básicamente esto de aquí, ¿no? Primero tenemos la vena interventricular anterior, que va a drenar de la, o va a tener su origen, mejor dicho, en la cara anterior ventricular. Y esta va a confluir hacia la vena cardíaca magna o la vena cardíaca mayor del corazón. Luego aquí tenemos lo que son las venas cardíacas menores, ¿verdad? Que van a drenar el tercio inferior del ventrículo derecho anterior. Estas suben, ¿verdad? Y miren, directamente desde la aurícula derecha van a drenar, van a salir unas venas, ¿verdad? Que son las venas, van a llegar unas venas, perdón. Van a llegar unas venas que son las venas cardíacas mínimas. ¿Sí? Esto es una cara diafragmática del corazón. Tenemos aquí el seno coronario, ¿sí? Y el seno coronario, ¿quién lo forma? Lo forma la vena cardíaca magna, lo forma la vena marginal izquierda, que miren, la vena marginal izquierda confluye en la vena cardíaca magna. ¿Se dan cuenta? Llega a la vena cardíaca magna. Y la vena cardíaca magna aporta para formar así el seno coronario. ¿Sí? Y esta vena ventricular posterior, ¿verdad? Va a drenar en el tercio inferior izquierdo del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Va a drenar allí. Pero esto simplemente va a drenar allí. Va a drenar en el seno coronario, pero no va a aportar demasiado para formar el seno coronario. O sea, sí va a aportar, pero no demasiado. Principalmente es la vena cardíaca magna. Y la otra, que sería la vena interventricular posterior o la vena cardíaca media. Esta sí es importantísimo para formar el seno coronario, que es esta porción ancha, venosa. Y luego por aquí tenemos la vena cardíaca menor, que esta sí contribuye también bastante para formar el seno coronario. ¿Sí? Esta vena cardíaca menor drena principalmente los 2/3 inferiores del ventrículo derecho. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, la vena interventricular posterior es importantísima, o la cardíaca media, ya que esta drena, miren, 1/3 posterior del septum interventricular posterior, 1/3 inferior del ventrículo derecho e izquierdo. Por eso se divide como en dos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Tercio inferior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Sí? Inervación del corazón. Básicamente tiene una inervación extrínseca, parasimpática y simpática. Esto nunca toman, ¿sí? Parasimpática por el nervio vago o neumogástrico y simpático por los ganglios de la cadena simpática cervical, que son estos. ¿Sí? Y lo importante aquí es esto de aquí, el sistema de conducción. El nodo sinoauricular, eso sería básicamente una regulación intrínseca. La inervación extrínseca está dada por el parasimpático y el simpático, ¿no? El vago y el tronco simpático. Esta inervación intrínseca del corazón o el sistema de conducción del corazón comienza por el nodo sinusal, ¿verdad? Que recordemos que está en la cresta terminal. Este nodo sinusal va a dar un fascículo directamente hacia la aurícula derecha, que se llama el fascículo de Weissman, este de aquí. Ahora, chicos,
tenemos otra cosa. Esperen un momento. Déjenme contestar un mensaje importante. Esperen un momento, chicos. Un momentito. Bueno, el fascículo de Bachmann, ¿verdad? Y el nodo sinoauricular va a dar otros ramos. Los voy a marcar con amarillo. Va a dar un fascículo internodal anterior, también conocido como tracto o fascículo anterior de James-Bachmann. James, ¿cómo es? James, pero lo aumentas el Bachmann, ¿sí? O haz internodal anterior. Este mismo nodo sinoauricular va a dar un tracto internodal medio, ¿sí? Tracto internodal medio o haz internodal medio o tracto medio de Weckenbach, que se escribe básicamente así. W-E-C-K-E-N-B-A-C-H. ¿Sí? Medio. Y luego tenemos el posterior, que lo voy a marcar esto con rojo. El fascículo internodal posterior, que es este de aquí, ¿sí? Que también se llama tracto posterior de Torel, que es el más facilito. Sí, entonces el haz internodal anterior, medio y posterior forman lo que es el nódulo auriculoventricular o de Ashokawara, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Y del nodo Ashokawara van a salir cosas importantes. El nodo de Ashokawara auriculoventricular, ¿verdad? Es este de aquí. Se dan cuenta que este es el tejido fibroso auriculoventricular, porque ese es el tabique tabique auriculoventricular. ¿Sí? Esta porción de aquí. Se dan cuenta que es como una pequeña conexión entre el septum interventricular y el septum interauricular, ¿verdad? Es como una conexión entre el tabique interauricular y el tabique interventricular, ¿verdad? Es una pequeña conexión aquí. Y eso se lo conoce como tejido fibroso auriculoventricular o tabique auriculoventricular. ¿Sí? Esa pequeña porción, la mitad de todo. ¿Por qué es importante y por qué se lo estoy nombrando? Porque no, lo auriculoventricular va a tirar una porción, ¿ok? Una porción penetrante que se llama porción penetrante del haz auriculoventricular. ¿Sí? Porción penetrante del fascículo auriculoventricular. Y luego esto se divide en porción distal del mismo haz o fascículo auriculoventricular. Y luego desde la porción distal al fin, este fascículo auriculoventricular se divide en rama izquierda y rama derecha del haz. Rama derecha y rama izquierda del haz auriculoventricular. También conocido como rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His. ¿Cómo se escribe His? Así. ¿Sí? Y luego, como pueden ver en esta imagen del néter, que es muy bonita, estas ramas o haces de His, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con todo esto? Se dividen en fibras de Purkinje. ¿Sí? Fibras de Purkinje. La más importante es que estas van por las paredes del ventrículo, ¿verdad? Pero lo importante es el haz de His derecha, ¿verdad? Estas ramas, pues las fibras de Purkinje, van, si se dan cuenta en qué músculo, van en un músculo papilar que es el puente. Que ese de allí en específico, ¿cómo se llamaba? La bandeleta de Leonardo da Vinci o la banda septomarginal. ¿Sí? Y esta que la porción penetrante del haz auriculoventricular y la porción distal del haz auriculoventricular tiene un solo nombre, ¿sí? Eso se lo conoce como el haz común del nodo auriculoventricular, sino que se divide en dos sectores, en dos campos, porción distal y la porción penetrante, ¿no? Y eso sería absolutamente todo, chicos, la clase de corazón. Espero les haya gustado la clase, ¿sí, chicos? Y estoy bastante duro, es bastante largo dar anatomía. Dejen termino de grabar.